Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan hoy 22 de agosto en la transmisión en directo. Y saludamos también a quienes nos ven en diferido. Es un honor para el Instituto Chileno de Derecho Administrativo poder contar con ustedes en este ciclo que hemos denominado 100 administrativistas y en el cual ya hemos podido contar con las exposiciones de distinguidos profesores y profesoras de Derecho Administrativo como Carlos Matute, como María Teresa Palacios, como Luis Eduardo Rey Vázquez, como Alfonso Buteler, como Analí Antic, como Leonardo Máximo, como Cristina Vázquez, entre otros. Hoy día nos acompaña el profesor Eloy Espinosa, quien es postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, doctor en Derecho en Madrid, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, profesor visitante en el Instituto McPlan, el Tribunal Constitucional Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, la Corte Constitucional y las universidades de Bolonia, La Sapienza, Pisa, las universidades de París, la Sorbona y Lorena, entre otros, tribunales, universidades y centros de estudio en que ha participado el profesor que nos acompaña hoy. Ha sido también integrante de la mesa directiva de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Ha sido integrante del Instituto Internacional, la Asociación Internacional y el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, entre otras asociaciones. Es también perito por la Comisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es autor, coautor y director en diversas publicaciones de la especialidad. Bienvenido, profesor. Natalia, es un honor estar en esta actividad del Instituto Chileno de Administración Pública. Buenas, en este momento, tardes con todos y todas. Hay quienes nos verán de mañana, hay quienes nos verán de noche, pero estamos grabando esto en la tarde. En realidad todavía soy miembro de la mesa directiva de Administrativo y del Instituto Internacional de Derecho Procesal Constitucional e integrante de las dos asociaciones mundiales de Derecho Administrativo y el Foro Iberoamericano. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es la enorme oportunidad que Natalia y el Instituto me brindan para poderles explicar cómo hay ante los enormes problemas de déficit de infraestructura que tenemos en el grueso de países latinoamericanos en general y en el Perú en particular, cómo se busca promover desde la Constitución un modelo de contrato administrativo especial y tiene momentos virtuosos y tiene momentos como el que está viviendo hoy tormentosos. Pero no precisamente por la configuración del contrato, sino por la actuación que han tenido, actuación unilateral, hablando de un contrato administrativo, actuación unilateral de un agente externo, que en realidad no debería evaluar ni la nulidad de un contrato, ni si hay indicios de la comisión de delitos, porque para eso no está un tribunal constitucional. Voy en orden. Si hacemos un análisis en el Perú, se hizo hace un tiempo una evaluación pedida por la Asociación de Fomento de la Infraestructura a una prestigiosa universidad medio, la Universidad del Pacífico, y se calculó que entre el año 2016 y el año 2025 el Perú necesitaba una inversión de 140.000 a 160.000 millones de dólares. Se dice rápido, ¿no? Y sobre esto se priorizaron proyectos, y parte culpa de la pandemia y parte del problema endémico. No tenemos una función pública consolidada, hemos tenido algunas malas percepciones de cómo se tiene que hacer el control del quehacer gubernamental, sobre todo en el gasto público. Bueno, lo cierto es que este dinero se ha gastado poco y nada. Pero el problema no es nuevo. El problema se remonta a los años 80. No olvidemos que el Perú en los años 80, durante 3 años, tuvo la tercera hiperinflación más alta del mundo. Con lo cual nadie invertía en el Perú, menos en infraestructura, que es una inversión de mediano a largo plazo. Frente a esto, es que en la Constitución vigente, la de 1949,
En el último párrafo de su artículo 62, se instituye la figura del contrato de ley desde la Constitución. No experiencias parecidas como puede ser la que han tenido Chile o la que planteó en su momento para el análisis la Corte Constitucional Colombiana. En la misma Constitución se dice que hay un contrato administrativo con cláusulas de intangibilidad, repartición administrativa, parte del Estado, acuerdo, diferentes fórmulas de contrato administrativo, básicamente fórmulas de concesión, para, bajo cláusulas que no las mueve nadie, salvo, como aclaré en un voto que tuve que explicaré después, salvo que haya un contexto de desacuerdo entre las partes. Un contrato es básicamente un acuerdo de las partes aquí y en cualquier parte, o en el caso peruano, cuando hay controversias entre contratos, nuestra ley de contrataciones dice que no se va al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, dice que se va al arbitraje, que puede ser un arbitraje nacional, peruano, o un arbitraje extranjero. Lea CECIAD y las instituciones que hacen esta labor a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Esta figura se refuerza bajo el decreto legislativo, o sea, Congreso autoriza al gobierno a que regule ciertas materias y entre una de ellas es la promoción de la inversión privada, una serie de decretos supremos, o sea, normas dictadas desde el gobierno con una finalidad específica de carácter infralegal, y la ley orgánica de municipalidades en su artículo 40 es clarísimo. Se busca la inversión, se establece un mecanismo para que la gente pueda hacer inversiones de mediano y largo plazo y que el legislador o la legisladora de turno no quiera meter las manos en el contrato que se ha firmado. Esto a la clase política no le gustó mucho, ¿no? Y son precisamente un grupo de congresistas quienes van a cuestionar el contrato ley, una concesión de la cobertura de telefonía en el Perú, firmado con Telefónica de España, que crea su empresa Telefónica del Perú, y esta tiene a su vez una cara subsidiaria que se llama Movistar aquí, y la idea del contrato es muy clara. Telefónica tiene la posibilidad de hacer, como todo contrato de concesión, gestión, pero esa gestión no se la debería tocar nadie durante el plazo en el que toma el contrato, y eso es precisamente lo que cuestiona un grupo de congresistas. Es un caso contra la ley 26.275, y esto es respondido por el tribunal con toda claridad. Yo les invito a que miren, porque está en internet las sentencias del tribunal, que miren el fundamento 32, el fundamento 34, el segundo párrafo, el fundamento 45, y así les resumo la sentencia. Acá se explica lo que es un contrato ley, es un contrato administrativo con cláusulas de intangibilidad, cláusulas estables, con las cuales no me puedo meter. Mientras dure el contrato, si las partes comienzan a discutir entre ellas, no se ponen de acuerdo, van a sede arbitral, y si se ponen de acuerdo, pues veremos. Pero no puede haber una intervención unilateral, quizás. Segunda experiencia, y comienzan a darse una serie de contratos ley en el Perú. Con mucho éxito, porque finalmente, si algo es ajeno a un país que es básicamente generador de commodities, cuando el precio del cobre se resfría, la economía peruana le da pulmonía, viene un segundo cuestionamiento a los contratos. Se da una ley, la 31.018, que va a querer establecer que durante la época del COVID, estamos hablando de una ley dada en plena pandemia mundial, post-pandemia, entonces en la sentencia que hicimos cuando estábamos en el tribunal,
es una demanda de inconstitucionalidad, la 06-2020, y aquí lo que se pedía es, ¿sabe qué cosa? A ciertos, porque había confinamiento de la mayoría de la población, pero que a los profesionales de la salud, a los profesionales que estuvieran vinculación con la seguridad pública, la seguridad ciudadana, pues no se les cobre peaje. Con lo cual la ley era completamente innecesaria para el caso peruano, porque ya hay, desde 1989, la sentencia es de 15 años después, o casi 15 años después, ya había previsto esta suerte de salvoconducto para estos profesionales. Pero nos sirvió para aprovechar y reforzar el carácter del contrato con cláusulas de intangibilidad, y allí, sin falsa modestia, es importante nuestro fundamento de voto, lo que en otros países se llama voto concurrente. Está de acuerdo con el fondo de la que se ha votado la mayoría, que fue aquí bastante clara, pero se señala, señores, esto es un contrato administrativo. Bueno, será porque la deformación de un profesor de constitucional administrativo que tiene que afirmar sus instituciones, porque mucha gente cree que los contratos son solamente civiles. Y entonces tiene como finalidad la protección del interés general, el interés público, que no voy a entrar en la discusión si son distintos o no, los asumo como sinónimos. Y lo segundo que se plantea es que si hay controversia, se va al arbitraje. Con esta posición establecida, el Poder Judicial, porque hay una zona al sur de Lima que se llama Lurín, ahí también hay casetas de peaje, sistemáticamente cuando se fue a decir que se está violando el derecho a la libertad de tránsito y los habeas corpus en el Perú se plantean primero ante el Poder Judicial y solo los denegados llegan al Tribunal Constitucional, hay una serie de pronunciamientos de este juez de la juzgada penal de Lurín declarando infundada la demanda planteada para que la concesionaria, llamada Rutas de Lima, comience a no cobrar el peaje. En el 2019 salen varias, sentencia 623, 644, 648, sentencia 650, sentencia 657, sentencia 660, sentencia 664, sentencia 668. Y en todas se dice infundada. Y lo importante es por qué se dice infundada. Porque pudo haberse dicho improcedente. No, se dice infundada porque no puedo, los derechos tienen límites en su contenido y su ejercicio, y no puedo alegar una supuesta vulneración de un derecho a la libertad de tránsito cuando acá se tiene una autopista con peaje, se tiene vías alternativas. Entonces, si tú quieres movilizarte, te movilizas igual. Irás por la carretera vieja, no tan en buen estado como la autopista, pero no pagarás el peaje. Y cuando se trata del Tribunal Constitucional, en toda esa misma época, como ya teníamos un pronunciamiento al respecto, nos dedicamos a hacer rechazos liminares. También se da en el año 2020 el caso Bernardo Silva, no sobre peaje, pero sí sobre contrato ley, y ya no es un pronunciamiento de pleno, es un pronunciamiento de sala, donde se ratifica lo mismo. Las tres consideraciones básicas: contrato administrativo con cláusulas de intangibilidad, no hay modificación unilateral por las partes ni por un tercero, entonces es acuerdo, y si hay un convenio, y si hay una controversia, esa controversia va a ser arbitral. Pero aquí viene la sorpresa. En este año se ha resuelto el caso Ramón Paraizamán. El señor Ramón Paraizamán no es el vecino de un barrio, acá llamamos distrito, Puente Piedra. Cuando se programa la ruta de los peajes, ya no para el sur de la ciudad, sino para el norte de la ciudad, Puente Piedra era una zona en expansión.
tenía una zona urbanizada y tenía una zona campestre. El nombre lo indica, Shangri-La. ¿Qué pasa? Crece la zona urbanizada, entonces hay parte de Puente Piedra del lado, digamos, urbano más tradicional, y comienza, porque la zonificación en el Perú funciona tarde, mal y nunca, comienza a urbanizarse la zona que es campestre, por lo cual hay vecinos de Puente Piedra que tienen problemas para pasar de un lado a otro de su barrio, de su distrito. Para Samán León es un dirigente barrial, un dirigente distrital. Y él lo que pide es que la caseta de Shangri-La se derrumbe. El tribunal resuelve otra cosa. El tribunal alega que hay un mayor valor de los derechos fundamentales, como si cuando se establece un contrato de ley no hubiera en juego derechos fundamentales. Ojo, la Constitución peruana reconoce como derecho fundamental la libertad de contratar, la libertad de contratación. Entonces, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Una ponderación de derechos, si se quiere hacer, un juicio de proporcionalidad, si alguien entiende que es una cosa diferente, esta no es una sesión de constitucional, es un administrativo, entendería claramente que ese argumento del mayor valor de los derechos en el ordenamiento jurídico, no tenemos derechos con posición preferente, como serían los de la primera enmienda de los norteamericanos, no va, pero se alega. Se alega también que como la compañía concesionaria inicialmente estuvo configurada por Odebrecht, esta compañía brasileña que estuvo involucrada en, hay que decirlo con todos sus nombres, el soborno de grandes funcionarios de prácticamente toda América Latina, y en el Perú fue donde Odebrecht hizo más tropelías después que en el Brasil. Hay una serie de presidentes o de candidatos a la candidatas a la presidencia de la República que están siendo procesadas precisamente por recibir dinero de Odebrecht, ya sea por aportes de campaña o ya sea por sobornos puros y duros en su gestión. ¿Qué hace el tribunal? Deja de lado el pedido de derrumbar la caseta de Shangri-La. Si cualquiera de ustedes viniendo a Lima quiere darse una vuelta, se puede hacer una foto con la caseta, que ahí está, ¿no? Y dice, mayor valor de derechos fundamentales, sospecha de corrupción, o sea, se nos convirtió el Tribunal Constitucional en poder, en fiscalía, para poder evaluar si hay la comisión de un delito. En el caso peruano, sistema acusatorio, son ellos los titulares de la investigación penal, y van a un juez de control de acusación, y ahí veremos si el Poder Judicial tramita el caso o no. No, acá el tribunal dice, sospecho que hay delito, sospecho que hay causado de nulidad del contrato, díganme qué tribunal constitucional se ha pronunciado sobre eso, digo que no hay vías alternas, y si digo que no hay vías alternas, la pregunta es responsabilidad de quién construir las vías alternas. Obviamente del concedente. Ya lo que le corresponde al concesionario como contraprestación, entonces es la gestión en un contrato de ley que es de concesión, en este caso, concesión y gestión, pero que tiene que poner condiciones básicas para la gestión, no es el concesionario, es el concedente, era la Municipalidad de Lima Metropolitana. Pero termina resolviéndose de manera desproporcionada, porque aquí en Lima hay, y en varias ciudades del Perú, hay la lógica de salvoconductos o de certificados, porque con los problemas gravísimos de inseguridad ciudadana que vivimos, no se puede entrar con facilidad a todos los barrios. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en un barrio de estos controvertidos, de repente hay un cerco, y yo para entrar a mi barrio o al peaje tengo que mostrar mi carnet, mi documento, acreditando que soy de la comuna que está allí, que podría ser pues, una comuna residencial en Santiago, Las Condes o Providencia, y solo si tengo el documento que acredito no pago, no hay problemas para pasar. Bueno, no se hizo esto que hubiera sido una fórmula de daño, o por lo menos de
limitación del derecho que respeta un test de proporcionalidad y se fue de frente a nosotros. ¿Cuál es el problema? Entonces, frente a este pronunciamiento, tanto la Municipalidad de Lima Metropolitana como el concesionario Rutas de Lima, concedente y concesionario en el contrato ley que había unilateralmente erosionado el tribunal, dejando sin efectos el cobro del contrato ley, que piden aclaración, piden que se diga una cuestión que es clara. ¿Quién es el responsable de construir las vías alternas? Porque se acaba la concesión de Rutas de Lima y otro concesionario va a tener que saber si tiene la responsabilidad o no de construir las rutas alternas. La misma Rutas de Lima también, porque obviamente si se hicieron la expectativa de cobrar peajes y ahora los pueden cobrar, no pueden estar todo el tiempo en esa situación de no cobrar. ¿Qué responde el Tribunal Constitucional actual, donde tengo muy buenos amigos, pero uno es más amigo de la verdad que sus amigos? Responden que la responsabilidad de hacer las rutas alternas en un problema de peajes es una responsabilidad compartida entre el concedente, Municipalidad de Lima Metropolitana, y el concesionario Rutas de Lima. Ahí ya no entiendo nada. Porque si los dos son responsables de construir vías alternas, no hay repercusión, sanción alguna, limitación alguna para la Municipalidad de Lima Metropolitana, pero Rutas de Lima sigue sin cobrar peaje. Con lo cual se erosiona la figura del contrato ley y se hiere gravemente las repercusiones del contrato ley. En síntesis, para no molestar más a Natalia y más bien con todo gusto contestar cualquier inquietud que ella pueda tener, o alguien del instituto, o si no sé si hay conexión abierta para preguntas. El contrato de ley es una buena iniciativa. Su constitucionalidad está cubierta en tanto y en cuanto el texto nuestro es bastante claro en establecer que puedo preservar cláusulas de intangibilidad en ciertos contratos administrativos con la protección de la dación de una ley de contrato que bendice ese contrato. Y eso significaría que el legislador no podría entrometerse para unilateralmente modificar. Y aquí, después de varios fracasos, han conseguido un pronunciamiento del tribunal, seguramente el actual tribunal, con la mejor intención, pero con muy malos resultados. Porque finalmente lo que se determina es, en un país que necesita miles de millones de dólares en inversión en infraestructura, ¿quién va a venir a hacer una inversión larga y seria en infraestructura en estas condiciones? Probablemente alguien desde Chile que conoce la situación y me diga, y el megapuerto del Callao, de Chancay, ¿qué? No, el megapuerto de Chancay es una inversión china dedicada para que China se comunique con el Brasil, y donde las condiciones que ha puesto el Estado peruano son muy pocas y muy pobres, y ni siquiera está planteada con la fórmula de un contrato, está contada con una fórmula distinta. Con lo cual, tenemos una alternativa interesante que ustedes exploraron en Chile en un momento, que la Corte Constitucional colombiana también exploró en un momento, pero que lamentablemente en el caso peruano ha tenido virtudes, pero la coyuntura reciente la ha puesto en entredicho. Yo sí recomendaría que los países que tienen problemas en infraestructura asuman fórmulas similares, siempre y cuando garanticen que no haya una modificación unilateral. Tenemos que partir de la idea básica que esto es derecho administrativo y estamos hablando de contratos administrativos. Y en el contrato administrativo, si hay una actuación unilateral dejando sin efecto el contrato todo, algunas de sus cláusulas, tiene que estar previamente pactado. Y obviamente eso no está pactado en un contrato que tiene cláusulas de intangibilidad, porque la idea es que el contrato permanezca a pesar de todo. A tal caso, vayan a un árbitro para resolver el problema. Bueno, creo que con esto, querida Natalia, doy una exposición más o menos general de la situación. Figura interesante, figura en este momento controvertida,
pero alternativa a explorar en otros países de América Latina y del mundo incluso, que pueden tener problemas de infraestructura que aquí no los tiene, con el cambio tecnológico que hay, con los problemas climáticos que se vienen, toda la cobertura de infraestructura que tenemos en nuestros países resulta poca, resulta insuficiente. De ahí lo dejo. Bienvenidas tus preguntas, querida Natalia. Perfecto, muchas gracias, profesor. Bueno, para el público chileno y me imagino para el latinoamericano que después revisará, digamos, estos ciclos, la verdad nos han visto más en diferido que en persona, hay, hay una serie de elementos de lo que usted nos comenta que son tremendamente importantes a propósito de su conclusión. Todo Latinoamérica, bueno, y muchos países más en el mundo, pero centrémonos en nosotros, necesitamos efectivamente una gran cantidad de inversión en infraestructura, en transporte público, por ejemplo, todo el sistema de metro, en sistemas, digamos, de abastecimiento, represas, digamos, para todo el abastecimiento eléctrico, carreteras, puertos, o sea, una cantidad enorme de necesidades en este aspecto y todos nuestros países, especialmente en algunas épocas de crisis como las que hemos vivido últimamente, tienen recursos bastante acotados y necesidades múltiples que cubrir de la ciudadanía. Por lo tanto, estas figuras ciertamente resultan muy interesantes. En Chile, tal como usted decía, no tenemos una figura semejante al contrato ley. Tuvimos en algún momento una figura de invariabilidad tributaria, hemos tenido algunas figuras parcializadas, Parecidas, pero no llegan a tener el esquema completo. exacto, no hay sistema completo que le dé garantía en este sentido al inversionista. Y ahí quería que usted nos contara, porque esta figura es muy interesante para nosotros, y como dice usted, para todos los países que no cuentan con ella, el ejemplo peruano puede ser muy importante, tanto desde la perspectiva de la estadística. Bueno, ¿cuánto se logró captar de inversión en Perú? ¿Cuántas obras se pudieron desarrollar bajo este sistema para analizar un poco el impacto que tuvo esta política pública, esta decisión de generar este sistema estable, y luego analizar, como nos explicaba usted de manera magistral, cuáles han sido los principales conflictos que se han llevado a arbitraje, a la judicatura, a los problemas prácticos de la aplicación de estos contratos que han dado origen a litigación, como usted decía, mayoritariamente en sede arbitral, pero también incluso ante el Tribunal Constitucional. Y hay muchos elementos que me resultan interesantes ahí, le quería preguntar, quizá partiendo un poquito más de lo básico, porque como le digo, esta figura no la tenemos nosotros. ¿Cuáles son esas garantías de estabilidad jurídica que se dan, administrativa, en los impuestos, si nos pudiera hacer un esquema más general? Con todo gusto. Eso justamente es cuando uno tiene buenas réplicas como la que acaba de plantear Natalia, nos permite completar ideas que en una exposición general no se pueden formular. Es muy claro, estabilidad tributaria, estabilidad de contrataciones de las que se puedan hacer, porque claro, una gran concesión, por ejemplo, requiere a su vez contrataciones parciales que no van a ser sometidas a una evaluación del legislador mientras tanto dure el contrato. Entonces, las reglas de juego para pagar impuestos, las reglas de juego para comprar maquinaria, las reglas de juego incluso para la cierta contratación de personal, no se mueven. Entonces, el inversionista o la inversionista, con cierta tranquilidad, sabe que puede poner su dinero, ya sea en una concesión de obra, en una concesión de servicio público o en cualquier otro espacio, básicamente es usado para las concesiones. ¿Y cuál ha sido el caso más importante? Obviamente el de Telefónica. En el caso peruano se recibió, y estoy hablando de la década del 2000, 20.000 millones de dólares por el contrato con Telefónica. ¿Ya? Probablemente ha sido la inversión privada más importante en los últimos años en el Perú. Ha habido inversión
Fue entonces pública e importante, contrato gobierno a gobierno para hacer los Panamericanos de Lima, los anteriores y los que se vienen. Ha habido una inversión, lo del megapuerto de Chancay, que es el competidor de la alternativa de Iquique y demás. Bueno, es una empresa china y todos sabemos que las empresas chinas privadas no son, por la misma estructura del país. O sea, entonces, si la empresa aparece como privada, hay un férreo control estatal de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, el Perú tiene en este momento un enorme déficit de inversión privada, acrecentado porque en los últimos años hemos tenido 6 gobiernos. Entonces, ¿qué particular, salvo Capital Golondrino, quiere colocar dinero en el país? ¿Qué ayudó? La ubicación geográfica del Perú le hacía atractivo en su momento a Telefónica, no solamente generación de servicios de telefonía celular, ya la telefonía del teléfono común casi nadie la tiene. A veces te ponen el teléfono fijo en la casa para poder justificar los paquetes de los otros servicios. Tú y yo nos comunicamos por WhatsApp, entonces, que es una manera de utilizar el móvil, ¿no? Pero en esa época todavía ese servicio era importante y al ser tú quien se te da la administración de la cobertura de distribución del escenario telefónico y además la posible generación de venta de servicios de celulares, pues tienes una situación ventajosa en el tiempo. Podrá venir el señor Slim para colocar su inversión de Claro, pues tiene que negociar con Telefónica, porque es un poco por el contrato ley, la dueña del escenario de la distribución. Entonces, inicialmente se han conseguido ahí 20.000 millones de dólares y en el camino, con todas estas cosas, mucho dinero más. Ese es el contrato ley más exitoso. Han habido contratos ley también, sobre todo en el tema del transporte. Las vías en el Perú son muy malas. Ustedes tuvieron una decisión histórica muy importante. El ferrocarril de Pisagua hasta el sur. Nosotros no tenemos una articulación importante a nivel de ferrocarriles, con lo cual todo el transporte o es cabotaje o es por tierra, que es mucho más caro, ya no te digo en avión. Entonces, lo que sea la apuesta en el caso peruano, que tenemos la cordillera de los Andes en la mitad del país y no como límite con un país vecino, hace muy difícil ciertos sistemas de trenes. Entonces, la apuesta ha sido por carreteras, no, autopistas, sí, y vías alternativas a esas autopistas, cobrando peaje en las autopistas. Y el peaje se pacta para que se pueda ir reajustando en el tiempo dentro del contrato ley. Entonces, ¿por qué? Porque comienza a haber una tasa, en Perú la tasa de inflación es pequeña, pero de todas maneras puede haber una cierta degradación de la moneda en el tiempo y eso se pacta, es producto de las cláusulas de intangibilidad que están en el contrato. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que un órgano que no está para ver la nulidad de un contrato administrativo y que no está para poder determinar si hay indicios de la comisión de un delito, ¿ya? Lo han llevado, después de varios intentos fracasados, a entrometerse en esta situación y no solamente golpea las cláusulas de intangibilidad, sino que en la aclaración, como señalaba, no aclara, sino confunde, porque ahora, si yo estoy diciendo que en un problema tú, Natalia, y yo somos responsables, pongámonos de acuerdo quién quiere asumir la responsabilidad, con lo cual la situación queda en un punto muerto. Entonces, o la concesionaria se queda sin seguir cobrando porque no están las vías alternas y no se ha previsto un sistema menos gravoso de poner salvoconductos para que pase la gente al barrio de Puente Piedra sin que se les cobre,
y no se ha puesto ni un kilómetro para construir una pista alterna, entonces, o la concesionaria en esa parte se queda sin cobrar si medie, o la concesionaria tiene que invertir de un dinero que no está previsto, que lo invierta en el contrato ley, para cubrir esa deficiencia. Y como bien sabemos, entonces un contrato para hacer una de obra pública no es un contrato que sea de hoy para mañana. Y por las dimensiones del contrato, probablemente viendo la nueva ley de contrataciones nuestra, no puede ser un contrato que sea de una asignación personal. Tiene que ser una licitación que en el mejor de los casos es nacional y en el más frecuente de los casos es una licitación internacional. Y eso te toma su tiempo. ¿Qué pasa en el interior? Y sobre todo, ¿cuál es el reflejo con el posible inversionista en infraestructura? ¿Se va a arriesgar o no se va a arriesgar a poder establecer contratos leyes? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Hemos desnaturalizado y hemos puesto en entredicho una fórmula que permitía una inversión sin violar derechos fundamentales, porque establecías un escenario de intangibilidad que era pactado, no impuesto, para dejarnos en un tema de zozobra, cuando en este momento el Perú ya no está creciendo, ya no somos el milagro económico. El año pasado hemos tenido recesión y hoy tenemos rebote, y siempre el cobre ayuda, pero el Perú, en el mejor de los casos, este año crecerá un 3,1%, pero para sostener los requerimientos de la población debería crecer un 6%. Y la inversión pública tiene, y con esto termino, un problema adicional. No tenemos función pública. Se ha neutralizado al organismo rector de la función pública, se tienen contrataciones mil, inestabilidad muy frecuente, una desviación burocrática. Entonces el funcionario público muchas veces no está pensando en el interés general, en el interés público, está pensando en el interés propio, o está asustado o asustada de hacer cosas porque le puede caer el mecanismo de control. Entonces, si no llega la inversión privada y la inversión pública está retraída, pues los problemas para el país son bastante graves, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, cree usted, me imagino que sí, ¿no? A propósito de relevar la importancia que ha tenido esta figura, pero ha tenido un desarrollo estos últimos años muy importante y un nivel de crecimiento también importantísimo. Y en ese sentido, habría, me imagino que se ha evaluado, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de esta figura? Usted nos comentaba el desarrollo en el ámbito de telefonía, transporte, pero me imagino que debe haber una evaluación global respecto a cuál ha sido el impacto real. No Ahora, necesariamente, porque ¿ya? lamentablemente el Perú es un país con data poco confiable. Ah, ok. Esa es una cuestión que lamentablemente recién estamos con una Secretaría de Gestión Pública dentro de lo que se llamaría la Presidencia y Consejo de Ministros, y en el caso de otros países, el Ministerio Coordinador. Se está tratando de impulsar esto. Nuestra Agencia de Protección de Datos Personales y que podían ser empresariales también, todavía es pequeña. Entonces, y un dato adicional, querida Natalia, en el Perú el 78% de la población económicamente activa es informal. Entonces, Perfecto. hay mucha inversión en negro, digamos. En negro porque las regulaciones son difíciles, o en negro porque hay una gran intromisión de la minería ilegal, que en este momento maneja el doble de dinero que maneja el narcotráfico, y eso que somos el segundo país productor de cocaína en el mundo, de la tala ilegal, de la trata de personas. Entonces hay mucho dinero que entra y que en otras condiciones pudiera haber sido invertido precisamente bajo parámetros regulados de un contrato ley, y que ahora prefieren ir por libre, sin control.
Sí, es muy complejo porque justamente la inversión extranjera lo que busca es seguridad jurídica y nuestros países muchas veces se desestabilizan políticamente, como usted decía, ¿no? Presidencias que van de maneras sucesivas en menores tiempos que los legalmente contemplados y eso debilita la previsibilidad política, legislativa, judicial, etcétera, ¿no? Y va creando esta incertidumbre que puede desincentivar la inversión. Y ahí esta figura que usted nos comenta me parece tremendamente interesante. Y la pregunta que le quería hacer es cómo opera esto, que usted algo esbozó, que esto opera en conjunto con la ley y el sistema de contratación pública, ¿no? O sea, me imagino que ustedes en las bases de licitación de un desarrollo de infraestructura, por ejemplo, infraestructura de camino, eh, ustedes en las mismas bases de licitación señalan que esto se va a regir por las normas del contrato ley y va poniendo las distintas cláusulas de invariabilidad tributaria, laboral, etcétera, y luego se presentan los oferentes y esto finalmente se traduce en esta adjudicación y posterior contrato bajo estas normas que fueron invocadas en las bases. ¿Esa es la forma de hacerlo Sí, o es otra? alguna precisión muy puntual. Sí, o sea, primero, como en todo contrato administrativo, hay una oferta, hay unas bases, hay ciertos perfiles y hay una puesta de acuerdo en ese escenario con los posibles proveedores. Sobre todo esto queda muy claro en los contratos que son de concesión, pero con una diferencia importante. Digamos, comillas, la bendición de la intangibilidad de las cláusulas las da el acuerdo del Congreso. Eso es lo que obliga el último párrafo del artículo 62 de la Constitución. No es el típico contrato administrativo donde la repartición administrativa se pone de acuerdo y establece las contraprestaciones. Ojo, que no necesariamente tiene que ser, siendo nosotros, en el caso peruano, como el caso chileno, países unitarios con niveles de centralización. O sea, esto no es Estados Unidos, ¿ya? Pero sí se permite, el caso concreto de Rutas de Lima, es una municipalidad metropolitana, como puede ser la Municipalidad de Santiago, ¿ya? Entonces no tiene que ser una entidad de gobierno central, puede ser una repartición del gobierno central o subnacional. Se saca, digamos, un poco la oferta, le toman la oferta, pero para que estas cláusulas se consoliden, tienen la bendición de una votación del Congreso, que en este momento en el Perú es unicameral, aunque con la reforma que se está planteando, probablemente en el 2026 pase a ser bicameral. Pero entonces ahora es relativamente fácil. Hoy llegamos a las cláusulas de intangibilidad, vamos a algunas comisiones del Congreso, un Congreso unicameral, el dictamen de comisiones es básico, porque si no, no hay filtro. Entonces, hay dictamen de comisión, va al pleno, el pleno lo aprueba, tenemos la ley y es justamente la ley, la seña, el compromiso del Congreso que no se va a meter en el tratamiento de las cláusulas. Y se quiso meter con leyes como las que he comentado, en el caso de peajes. Como no se lo dimos en la composición de ese tribunal, siguieron con la iniciativa, les planteamos rechazos liminares, pero con una nueva composición consiguen algo que es de suyo preocupante. Y ya aquí hablando ya de una perspectiva no solo administrativa, sino jus publicista. Entonces, la base de un Estado constitucional es la repartición de competencias para permitir el pleno ejercicio de los derechos, que son expresiones de nuestras necesidades humanas básicas y de la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral, ¿ya? Y por eso tenemos, como diría Rodríguez Arana, un derecho a una buena administración en servicio de los administrados. Pero si el acuerdo, el contrato administrativo lo estamos injuriando por decisión política o por decisión de quien no tiene competencia, porque
no es juez para estas causas. En el Perú las controversias de este tipo se resuelven en sede arbitral. Entonces lo que tenemos es que la fórmula es muy interesante, ha conseguido, tiene su estructura que acabo de explicar, pero si esa estructura no va a ser respetada porque llega, alguien plantea una demanda de defensa de derechos y el tribunal le da cobertura y después dice, encárguense los dos de ver cómo ven las vías alternas, entonces en la práctica está matando ese contrato ley. ¿Cuántos contratos ley hemos conseguido después de esto? Cerrado el escenario. Y con un agravante que no había mencionado, fíjate. Este asunto de Rutas de Lima se estaba discutiendo en la sede de CIADI. Ya estaba el arbitraje iniciado en el tercero. Y se haya condenado al Estado peruano por 61 millones de dólares. Que también se dice pronto. Que es más del dinero que manejan algunos ministerios pequeñitos o algunas reparticiones en el Estado. Se corre el riesgo de otro arbitraje por el mismo monto o incluso un poco mayor. Y obviamente, mientras la respuesta del tribunal sea los dos son responsables, ¿qué es más fácil para la concesionaria? Obviamente el arbitraje internacional, que le va a costar menos que invertir en hacer la vía alternativa. Y eso es una muy mala señal para cualquier otro inversionista que quiera hacer una inversión seria en infraestructura sostenida en el tiempo. Perdón, estaba hablando sin micrófono. Y ese arbitraje internacional es en el CIADI, ¿no? El que se ha resultado, sí, ha sido en el CIADI. Y en el caso latinoamericano, en líneas generales, cuando te recurrimos a arbitrajes internacionales, recurrimos al CIADI. No hay tanta práctica de ir a otras posibles alternativas que hay, ¿no? Por lo menos en el caso peruano, eso es un dato no prescrito, pero casi previsto, ¿no? Y en tanto y en cuanto esto se ha habilitado a que, en el caso ya hace mucho tiempo, la ley de contrataciones parte de una, hay que decirlo, desconfianza del conocimiento de la judicatura. Hay jurisdicción constitucional administrativa, pero básicamente para ver otro tipo de problemas. Potestad sancionadora, por ejemplo, entonces más puntual, ¿no? Pero no para la gran infraestructura, se consideró, o la mediana infraestructura, que era un tema de contratación pública que tenía que ver los especialistas. Entonces, se crean en ese sentido centros de arbitrajes y hay tribunales arbitrales o arbitrajes individuales que ven estas cosas. Pero las cláusulas del contrato ley te permiten que la revisión, en este caso, por lo menos este contrato ley, lo podía hacer un arbitraje internacional y Rutas de Lima fue al CIADI y ganó, obviamente, con toda facilidad. Perfecto. Bueno, profesor, ha sido una maravillosa exposición. Nos ha dejado todos los puntos muy claros. Obviamente estas figuras son controvertidas, pero ya todos conocemos más o menos el tema de si finalmente le conviene al Estado o no, o en fin, si puede encarecer el sistema, pero efectivamente estamos en un momento muy crítico, porque además se necesita mucha inversión, como usted decía, en digitalización, ¿no? ¿Para qué? Para poder incorporar, por ejemplo, en Chile, en 2027 pretendemos tener toda la administración, todos los procedimientos administrativos, todas las peticiones de los ciudadanos en vía digital, Bueno, en eso vía cuesta electrónica. Y eso eso, requiere una inversión. eso cuesta mucho. O sea, es necesario porque nos da la seguridad que un documento que se entregó un día queda registrado cuando se entregó y no te pueden jugar, por ejemplo, con los plazos. Entonces, en el caso peruano eso es muy importante a nivel administrativo porque tenemos como regla el silencio administrativo positivo. Entonces, si la administración no cumple, en líneas generales, se da por ganador al administrado, salvo que
lo que haya pedido el administrado, pues sea una cuestión irrealizable o sea violatorio de derechos, pero trata de acreditar eso. Y mientras acreditas eso en el camino, obviamente el administrado va a avanzar porque se siente habilitado. Y jugamos con el mismo modelo europeo continental de tutela, autotutela, con control jurisdiccional posterior, pero claro, mientras agotas la vía administrativa o dices que la vía administrativa es inidónea para poder al escenario judicial, pasa tiempo. Nuestra Corte Suprema ha tenido que crear 5 salas provisionales, transitorias, que de transitorias no tienen nada, básicamente para ver contenciosos administrativos. Por eso puede entenderse que la contratación pública haya sido sacada del Poder Judicial para ser llevada al escenario arbitral. Entonces, el Perfecto. escenario es complejo. El escenario Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Me despido de usted y le agradezco nuevamente el que haya tenido este tiempo para conversar con todos nosotros. Yo encuentro que la exposición ha sido tremendamente completa porque está la normativa, luego cómo se ejecutan los contratos, los litigios que surgen, cómo se resuelven y los problemas que en definitiva terminan muchas veces a través de la judicialización, afectando la esencia, ¿no?, de lo que uno pretende normar en su oportunidad. Así que todos nuestros agradecimientos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. a vuestra disposición siempre. Muchas gracias por las muy interesantes preguntas que has hecho. Gracias al instituto y a ti por la posibilidad de comunicarnos. Y también un agradecimiento a quienes estén viendo o vean en su momento esta grabación. Hasta siempre. Muchas gracias.